De las muchas y variadas formas de organización que ofrecieron las culturas originarias de Latinoamérica, quizás las del sur continental han sido las menos atendidas en virtud de una acusación algo superficial: su aparente simplicidad. Cierto es que estos pueblos carecían de construcciones monumentales o dioses exuberantes, ni tenían una compleja estructura política que permitiera dividir claramente las clases dominantes de las sometidas. Poseían, en cambio, un relativo equilibrio demográfico sostenido durante milenios, una voluntad de agrupación considerablemente igualitaria, una utilización solidaria de los bienes disponibles, la propiedad comunal de la tierra, el desapego por las formas de lucro y acumulación, e instituciones de carácter civil tan originales que el mundo supuestamente evolucionado aún está en vías de conseguir. La rusticidad de los llamados tehuelches fue suficiente para controlar políticamente un territorio hostil y extremadamente extenso. La precariedad de los Selknam les alcanzó para vivir en armonía por varios milenios, hasta que se inició su exterminio definitivo. La simplicidad de los mapuches alcanzó para poner freno a dos vastos imperios, el Inca y el español. Es verdad que no se trató de un mundo perfecto, pero la sufrida permanencia de alguna de estas culturas nos ofrece un camino para reflexionar sobre nuestro presente, con una apertura que no supieron tener aquellos que por primera vez se enfrentaron con esta diversidad. ¿Cómo vivieron y se organizaron los pueblos del extremo sur del continente americano? Hacia 1520 se produce el primer contacto entre la civilización europea y los pueblos originarios del extremo sur de América Latina, en el marco de la expedición de Magallanes que terminará dando la llamada Primera Vuelta al Mundo. Ese territorio se conoce hoy día como Patagonia, y en ese entonces carecía de tierras aptas para el cultivo, no tenía casi reservas de oro ni población susceptible de intercambio comercial. Esta situación demoró su exploración y conquista en más de 300 años y le ofreció además un triste privilegio: el fin de su cultura y el exterminio de sus habitantes pudo ser meticulosamente documentado.
La mayor parte de las crónicas iniciales de la conquista se refieren primordialmente a los episodios de la epopeya bélica. Tangencialmente se ocupan de los detalles geográficos, en la medida en que sirven para describir la riqueza del territorio apropiado. En escasas ocasiones, de los aspectos culturales, y generalmente para condenarlos como manifestaciones de un inconcebible atraso. Las crónicas de India son una de las fuentes para reconstruir el proceso de la conquista. Es un texto informativo que toma una forma de relato. La característica de las crónicas es informar a las autoridades sobre lo que está pasando a medida que avanza la conquista en América. Se da cuenta así del paisaje, de los recursos naturales, de los recursos humanos, o sea, de la posible mano de obra allí para explotar, de los descubrimientos geográficos que se van haciendo e incluso de las peleas internas entre los conquistadores. Las grandes civilizaciones latinoamericanas dieron origen a variados textos que ofrecieron una versión interesada de los conquistadores a propósito de la historia. Los territorios del sur debieron conformarse con visitas esporádicas de los navegantes, que les dedicaron algún párrafo aislado. En cada uno de estos relatos puede encontrarse la progresiva historia de su desaparición. El primer capítulo del capítulo final de los pueblos patagónicos se encuentra en la crónica de Antonio Pigafetta. A esta altura, de 1519-1520, ya se sabe que América es un continente y no es parte de Asia, se sabe que hay otro océano del otro lado y ahora se está buscando el paso, hasta el momento sin éxito. Con ese sentido es que se contrata a Magallanes, que es un marino en realidad portugués, muy avesado, con mucha experiencia, con una expedición que va a bordear América del Sur y va a encontrar el estrecho que lleva su nombre justamente y el paso hacia el Pacífico. Antonio Pigafetta era un italiano que se entera de la partida del viaje de Fernando de Magallanes y pide viajar, cosa que se le concede. Y escribe un diario bastante ameno, interesante, es un hombre con habilidad literaria. Y en junio de 1520, la gente de Magallanes llega al Golfo San Julián y desembarca. Y allí aparece por primera vez un habitante de Patagonia. Pigafetta lo describe. Un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la playa casi desnudo y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose arena sobre la cabeza. El capitán envió a tierra a uno de nuestros marineros con orden de hacer los mismos gestos en señal de paz y amistad, lo que fue bien comprendido por el gigante, quien se dejó conducir a una isleta donde el capitán había bajado. Yo me encontraba allí con otros muchos. Dio muestra de gran extrañeza al vernos y levantando el dedo quería sin lugar a dudas decir que nos creía descendidos del cielo. Él dice allí que era gente muy alta, tal cual es cierto que los tehuelches eran muy altos. Él dice que le llegan al ombligo. Acá hay dos cosas. Pensemos que un europeo en esa época, lo más factible es que midiera 1,50 m. Y pensemos que es posible que fuera un tehuelche de cerca de 2 metros de altura, lo cual es una gran diferencia, pero evidentemente al ombligo no le debía de llegar.
Seguramente acá estaba el interés de Pigafetta, que después convirtió esto en un libro de aventuras prácticamente, en hacer más sabrosa toda esta historia, como hicieron algunos otros cronistas que nos hablaron de las Amazonas, que hablaron de gente que tenía la cara en el pecho y otras figuras así de la mitología. A Pigafetta le debemos además un primer mapa de la región y a su texto la denominación de Patagón, que es atribuida a Magallanes y cuyos orígenes están aún en discusión. Y él dice que fue Magallanes quien dio el nombre de Patagones a esta gente. Con todo esto se armó en general un largo malentendido, porque se ha atribuido a decir que se los llama Patagones porque tenían pies grandes, porque tenían patas grandes. En realidad creo que en esa época en castellano no se usaba la expresión pata para un pie humano, pero aparte de esto, Patagón era en ese momento, el gigante Patagón, era un personaje de la literatura de cordel en Europa, un personaje muy popular. En el siglo XV se habían recuperado los clásicos en Europa. Parte de esa tradición de los clásicos griegos pasa a la literatura popular. Y había gente que en las plazas contaba para los analfabetos, que eran mayoría, algunas de estas historias y vendían una especie de cuadernillos sueltos en hojitas de papel que se colgaban de un hilo. Por eso se le llamaba literatura de cordel. El cordel era esta piolita donde estaban colgados esta especie de fascículos, diríamos hoy. Y el gigante Patagón era uno de estos personajes muy populares. Es como si actualmente hubieran dicho, no sé, los Supermans, una cosa así, hubiera quedado Supermania a la zona. Esta denominación de Patagones, incluso en muchos casos de gigantes Patagones, perduró mucho después del siglo XVI. Incluso en las ilustraciones de algunos libros de viajes del siglo XVIII, aún del XIX, se los representa realmente tal como decía Pigafetta, con un europeo a la altura del ombligo y un bebé en brazos que es del tamaño de un adulto europeo. Estos avistajes detectaron una serie de grupos distintos entre sí que compartían la isla de Tierra del Fuego. Sin una revisión exhaustiva de sus particularidades, fueron identificados como un grupo común. Los indígenas canoeros o nómades marinos que vivían en el sur de Tierra del Fuego se llamaban a sí mismos yámanas, palabra que significaba primordialmente humanidad, humano, vivo o no muerto. Con ese término, el grupo se diferenciaba respecto de otros indígenas que compartían su territorio. Los Selknam Uonas y los Alacalufes. Los yámanas eran un pueblo nómade. Vivían en sus balsas, aunque en ocasiones dormían en la costa al abrigo de precarias chozas construidas con pieles. Las pieles les servían también de abrigo, aunque era natural que estuvieran desnudos a pesar de las extremas temperaturas. Las reglas de la comunidad se establecían de acuerdo a la voluntad de Watavinegua, el creador de todas las cosas del mundo y probablemente su deidad primordial. Entre 1826 y 1827, el capitán Fitzroy, conduciendo un buque de bandera inglesa, arriba a los canales fueguinos y toma contacto con los indios yámanas. En su exploración no solo recabó datos geográficos, también recolectó 4 yámanas que fueron bautizados por los ingleses como Jemmy Button
York Minster, Fuegia Basket y Memory Boat. La novela La Tierra del Fuego, de la escritora Silvia Iparraguirre, recrea los pormenores de esa increíble historia. Fitzroy tiene contacto con los habitantes de Tierra del Fuego y contacto es traumático porque les habían robado un bote, tratan de recuperarlo, no lo pueden recuperar, Fitzroy se enoja, era un hombre muy severo, muy joven también para ser capitán, tenía 25 años, pero toma a 4 jóvenes yámanas, los sube al barco y él se arranca los botones de la chaqueta marinera y se los tira como forma de pago, tal vez, porque eran botones de nácar o de bronce muy apreciados por los yámanas. De allí el nombre de Jemmy Button, Jemmy Botón. En realidad él se llamaba Omoilume en yámana. En 1830, los yámanas fueron trasladados a Londres, en donde se les enseñó inglés. Fueron presentados en prestigiosos círculos que incluyeron a la mismísima realeza imperial. Por supuesto, nadie se preguntó qué les pasaba a esta gente con el trópico. Personas habituadas a bajo cero toda su vida, que vivían desnudos, lo cual los preservaba paradójicamente de las enfermedades. Nunca habían visto una gallina, un caballo, nunca habían visto un carruaje. Y un detalle que no es menor, Londres era la ciudad más grande del siglo XIX en Occidente. Ya está en marcha la revolución industrial. Y cuando ellos llegan, se inauguraba la iluminación a gas. Así que debe haber sido una ciudad fabulosa a los ojos atónitos de estos 4 yámanas que no podían entender que era una ciudad. Un año después Fitzroy se pregunta qué hacer. En ese momento él dice que a su costa los va a traer de vuelta a Tierra del Fuego. Uno de ellos murió, vuelven 3. La chica Fuegia, York Minster y Jemmy Button. Cuando llegan hay una escena que es tremendamente desgarradora. Jemmy Button, que fue llevado cubierto de grasa de foca y desnudo, vuelve con galerita, guantes, le gustaban a él los guantes, vestido de punta en blanco de caballero británico. Y viene su familia a recibirlo y lo empieza a rodear, lo desconocen, se van y para él realmente es un momento terrible que ninguno alcanza a tener la dimensión de qué sucedía en el encuentro. Fitzroy sigue adelante, impertérrito, él con su plan, le arman una casa inglesa, le dejan herramientas para labrar la tierra sin saber que allí no se puede plantar, el suelo es rocoso. Era bastante delirio. Un año después, Fitzroy regresa para observar los efectos de su experiencia. Jemmy aparece en una canoa al costado del barco, otra vez desnudo, otra vez con la crencha y cubierto de grasa de foca, esta vez con su mujer, se ha casado, la chica está esperando un bebé y sube al barco. En ese encuentro Fitzroy le dice si quiere volver a Inglaterra y él le dice nunca más, Inglaterra nunca más. En términos prácticos, la elección de Jemmy Button fue ciertamente desafortunada. Medio siglo después, no solo Button, sino casi todos los de su raza se encontraban virtualmente extinguidos. Thomas Bridges fue un pastor anglicano que se estableció en Tierra del Fuego, dando origen a lo que sería Ushuaia en 1870. Contrariamente a muchos de sus congéneres, se preocupó por conocer y fundamentalmente entender a los pobladores originarios.
A él le debemos muchos de los extractos que nos permiten conocer su particular forma de vida. Bridges denunció los excesos cometidos contra los yámanas y fue el autor de un diccionario que contenía más de 32.000 vocablos de la lengua originaria, a la que distinguía como más sutil y compleja que la lengua inglesa. El diccionario fue publicado en Austria en 1933, cuando la cultura yámana prácticamente había desaparecido. Tierra del Fuego fue el último territorio conquistado por la avanzada civilizatoria. La explotación ganadera de finales del siglo XIX transformó sustancialmente la geografía de los pueblos originarios, que vieron comprometidos su espacio y fuentes de subsistencia. El territorio insular había sido compartido en relativa armonía por tres grupos diferenciados: los Selknam, los Yámanas y los Alacalufes. Si bien todos fueron identificados genéricamente como los peregrinos del mar, solo Yámanas y Alacalufes fueron pueblos de navegantes. Los Selknam, en cambio, poseían una raíz común con los tehuelches y su subsistencia no estaba centrada en la recolección marítima. Hacia el año 1880 todavía la sociedad Selknam estaba funcionando en forma plena en el norte de la isla grande de Tierra del Fuego. Y ese fue el tiempo en el que comenzó lo que podemos llamar su desintegración cultural. El hecho de que esto ocurriera hace tan poco tiempo llevó a que ahora podamos disponer de tantas fuentes acerca de ellos. Los Selknam eran pueblos nómades. Su territorio estaba dividido en regiones cuyos límites se transmitían de generación en generación y en donde cada grupo podía practicar libremente la caza y la pesca. Sabemos que los Selknam del norte de Tierra del Fuego utilizaban arco y flecha para su subsistencia básica y su presa principal era el guanaco. También acudían a la costa y allí cazaban lobos marinos. Los lobos marinos eran una parte importante de su dieta, en tanto les ofrecía una grasa que los guanacos prácticamente no tenían en cantidad adecuada para gente que vive en un ambiente tan frío como el de Tierra del Fuego. Entonces era un complemento importante el que ofrecía ese recurso que obtenían en la costa. La poligamia era una práctica común y legítima que se extendía generalmente a dos mujeres, probablemente un límite necesario para asegurar la subsistencia del grupo. El clima de Tierra del Fuego implicaba que no siempre alcanzaba los recursos que allí había disponibles, por lo que se requería alguna solución para esas hambrunas que se presentaban a lo largo del tiempo. Una de las soluciones que tenían los Selknam para esto se relaciona con el sistema de casamientos. En este sistema, hombre y mujer provenían siempre de territorios diferentes. Se habitaba en el territorio de caza del hombre, pero se disponía de acceso al territorio de caza de la mujer cuando las cosas estaban mal. De esa manera disponían de más espacio cuando esto era requerido. Las distintas etapas de la vida de los Selknam estaban regidas por una serie de ceremonias, entre las que se destacaba una conocida como el Jaín. Tenemos conocimiento acerca de las ceremonias de los Selknam, debido a que algunos de los etnógrafos que vivieron con ellos pudieron participar de la ceremonia de iniciación masculina, conocida como Jaín. Y Martín Gusinde, por ejemplo, un etnógrafo austríaco, la describió en detalle
en cuanto a la simbología de los espíritus participantes que eran encarnados por seres humanos que estaban pintados y que llevaban máscaras fantásticamente decoradas y que personificaban escenas que tenían que ver con mantener con cohesión a una sociedad como los Selknam. Los Selknam llegan a nosotros con una imagen tan completa gracias a que el contacto de la sociedad occidental fue muy tardío en el norte de Tierra del Fuego. De hecho, el contacto importante comienza en 1879-1880, cuando se instala la primera estancia en el norte de Tierra del Fuego, por un lado, y por el otro, la instalación de misiones salesianas que fueron un intento de, entre comillas, solución al problema indígena. Eran los lugares a donde de alguna manera se deportaban las mujeres y los niños sobrevivientes de los encuentros violentos que los estancieros tenían con los Selknam, que en algunos casos implicaron caza de indios directamente, con nombres de cazadores muy bien conocidos que eran pagados por los estancieros para evitar que los Selknam cazaran las ovejas que veían como el reemplazo de los guanacos que ya no estaban en la misma cantidad en los territorios en que ellos habitaban. En una tierra sin ley, los usurpadores se encargan de defender por mano propia lo que consideran un despojo. Curiosa forma de interpretar el derecho a la propiedad en una tierra que ellos mismos arrebataron. Por otro lado, las misiones salesianas operaban de una manera extremadamente negativa, porque el contacto entre europeos y Selknam implicó el contacto con enfermedades desconocidas para ellos y enfermedades para las que carecían de anticuerpos. Entonces, mientras fuera una sociedad extremadamente móvil, las muertes entre los Selknam causadas por la gripe o la tuberculosis no tuvieron un efecto masivo porque no había condiciones de contagio adecuadas para atacarlos masivamente, pero las misiones otorgaron exactamente eso. Las misiones implicaban grandes galpones donde se concentraba la gente y las condiciones de ataque de estas enfermedades se hicieron masivas. Los sobrevivientes se replegaron hasta la invisibilidad. Subsistieron rendidos a reglas que no eligieron, siendo mudos testigos de la desaparición de su cultura. En 1974 muere Ángela Loloj, la última representante genuina de la cultura Selknam. Las culturas del sur de Latinoamérica produjeron siempre una curiosa fascinación. De alguna manera en ellas había sobrevivido la manifestación de una forma de vida que solo existía en los manuales de arqueología. Los pueblos patagónicos fueron ilustrados por conquistadores y aventureros como gigantes míticos de un tiempo remoto. También como pulcros señoritos de la sociedad inglesa. Con cierto candor y piedad por medio de las fotografías de evangelizadores y a veces con humor en los registros fílmicos de los salesianos, como personajes de una saga épica, en cuadros que representaban la amenaza india al mundo civilizado, incluso como atracciones circenses. En 1889, un grupo de indios patagónicos es enviado a París por el gobierno argentino como uno de los tantos productos regionales de la pujante y renovada República.
Allí son exhibidos frente al delicado público europeo que puede constatar personalmente las cualidades del hombre prehistórico. Los patagones no parecen distintos a los primeros que viera Magallanes, salvo por una pequeña distinción. En su lejana tierra ya no son tantos, y los pocos que quedan ya no son libres. Las fotos del final son tan cruentas como verdaderas. Un registro histórico nos muestra la dinámica del exterminio. Mientras algunos cazadores apuntan hacia un horizonte indefinido, a los pies de uno de los hacendados ingleses yace una de las presas obtenidas. Un Selknam. La ciudad de Esquel es hoy uno de los principales centros turísticos de la República Argentina. Cerca de allí se encuentran algunas de las últimas manifestaciones de las culturas patagónicas. Estamos ubicados en uno de los lotes de la comunidad Nahuelpan, antiguamente conocida como Reserva o Colonia Nahuelpan, que fue propiedad de una gran tribu que se asentó a finales del siglo XIX en este lugar y que fue desalojada en el año 37. En este momento estamos en uno de los lotes pequeños de 625 hectáreas ocupada por 3 o 4 familias y el retorno de esta gente a la tierra fue en el año 45. La palabra mapuche significa literalmente hombres de la tierra y es la denominación que se daban a sí mismos los pueblos originarios que habitan en la actualidad los territorios de Chile y Argentina. En la actualidad, el pueblo mapuche es una de las culturas originarias más grandes de Sudamérica, con más de 1.500.000 habitantes. Originalmente, su cultura tuvo como centro el actual territorio chileno y de allí se expandieron hacia la Argentina. A partir del siglo XVI, los mapuches en Chile empiezan su guerra en gran escala contra los españoles. Y una de las herramientas que tienen, estratégica y fundamental, es el caballo, que aprenden a manejar muy pronto y muy bien. Pero Chile no es una zona apta para la cría de caballo, por lo menos no en la abundancia que ellos lo precisan. Y sí, en cambio, a partir de la fundación de Mendoza y posiblemente algún otro centro hispano también, en La Pampa hay miles y miles y miles de baguales o caballos salvajes que han empezado a montar muy bien los cazadores de la zona, armados pampas. Agrupados en tribus que reconocían a un jefe territorial, estos grupos podían unirse en una federación bajo el mando de un cacique militar en tiempos de guerra o de conquista. Yo soy Sergio Nahuelpan, cacique de la comunidad. Yo llevo el cacicazo por el nombre de mi abuelo, Francisco Nahuelpan, que fue el que dejó el nombre, con todo el honor que le digo yo, porque mi abuelo era el cacique principal de todo. Porque según dice que él vino de Chile, nosotros tenemos sangre chilena. La resistencia al invasor no era una novedad para los mapuches. Sus guerreros ya habían derrotado en varias oportunidades a los ejércitos españoles y a las disciplinadas fuerzas del Imperio Inca. El ejército venían matando a los indígenas. Entonces mi abuelo con su hermano, pues, a la llegada al Río Negro se enfrentaron con la tropa. Y ahí pelearon. Y él era un muchacho de 17 años, según contaba mi padre, y creo que quedó la historia eso. Y se enfrentó contra 17 soldados y no lo pudieron vencer.
Los españoles, que vienen con gran experiencia ya de la conquista, algunos desde México, otros de Perú, se topan con una sorpresa. Por empezar, esta gente presenta gran número de guerreros en batalla y además pelean de una manera muy ordenada. Sumado a que tenían un ethos guerrero muy grande. Había como una gloria incluso en morir en combate. Era gente que cargaba gritando su propio nombre para que se sepa quién los está atacando y quién va a morir eventualmente. Los mapuches han sabido preservar sus particulares creencias, su rica cultura y su lengua originaria. El pueblo mapuche ha sostenido en el tiempo muchas de sus tradiciones que se están recuperando merced al trabajo de algunos docentes interesados en la cultura mapuche. Sobre todo porque en los lugares donde están instaladas las escuelas rurales hay descendientes, hay personas que de algún modo vinculados con los maestros cuentan la historia. Pese a los continuos embates de los invasores, los mapuches conservan una escasa porción de lo que fue su territorio y desde allí empujan el legado de sus antepasados. Para algunos es una nueva oportunidad para el resguardo de su cultura. En realidad, se trata de una nueva oportunidad para la nuestra. Los pobladores, identificados primero como patagones por los testimonios de los expedicionarios europeos y posteriormente como tehuelches por los mapuches, corresponden a grupos nómades de cazadores-recolectores que se agrupaban en grandes clanes de tipo familiar. Cuando hablamos de tehuelches, hablamos de individuos que ocupaban toda la Patagonia continental, desde el norte de la provincia de Río Negro y parte de la provincia de Buenos Aires hasta el estrecho de Magallanes. Su territorio estaba dividido en grandes zonas en la que cada una de las tribus ejercía una cierta autonomía detentada por los jefes, quienes podían incursionar en un área vecina solo mediante la autorización de otro líder territorial. Nunca llegaron a ser un grupo demasiado numeroso, solo unos pocos miles de individuos desparramados en esta inmensidad de la Patagonia, sin poblaciones estables en ningún lugar. Que eran cazadores, recolectores extremadamente móviles que devoraban las pampas y que interactuaban entre la cordillera y la costa del océano o la costa del estrecho de Magallanes, donde ellos vivían buena parte del año. Los tehuelches eran nómades, pero tenían sus campamentos base, sus territorios propios, donde el grueso de la población eventualmente permanecía. Pero partidas de ellos hacían periplos así muy largos, en parte siguiendo estacionalmente los recursos de la caza y en parte para hacer intercambio de una gran cantidad de productos. Culminados sus desplazamientos, se establecían temporariamente en sus toldos, construcciones de apariencia precaria que se realizaban con troncos y pieles y que les permitían resguardarse de los intensos vientos. La incorporación del caballo, a partir de la llegada de los españoles a América, a los tehuelches les cambió notablemente la vida. No solo podían trasladar mucho más fácil todos sus enseres, sus personas, con mucha más velocidad y a más distancia,
sino que también les permitía cazar con mucho más facilidad. La modalidad de caza nunca era individual y la única forma para cazar en lugares abiertos es mediante el trabajo solidario de muchas personas. Su estrategia consistía en un seguimiento de las presas, guanacos, venados, ñandúes, hasta que eran conducidas a un espacio en el que podían ser emboscadas. Allí eran víctimas de sus flechas, lanzas y, por supuesto, una de sus armas distintivas, las boleadoras. Esta original herramienta se construía con 3 piedras redondeadas y pulidas forradas en cuero. Estas piedras se unían entre sí por tendones de ñandúes fuertemente retorcidos. Es una herramienta que les permitió cazar estos animales que son ligeros, son difíciles de cazar. Entonces la boleadora vino a resolver ese tema y hay constancias entre los cronistas de la gran destreza y sobre todo de la gran fuerza que tenían los tehuelches para arrojar la boleadora a una distancia muy larga, con una precisión admirable, y eso les permitía cazar. A principios de 1870, la expansión de los gobiernos chileno y argentino cambia la realidad del sur continental. La indiferencia hacia esas tierras áridas se transforma en interés específico. La cría de ovejas se intensifica y la inmigración europea comienza a recibir las tierras de manos del gobierno. Los pueblos tehuelche y mapuche reaccionan ante los atropellos y comienzan a hostigar a los colonos y a las caravanas, sembrando el terror en las pampas. Los tratados que se habían firmado entre los indígenas y las autoridades argentinas y que les aseguraban algo de territorio y asistencia se convierten en letra muerta. 2 legendarios jefes tehuelches, Casimiro Biguá y Orqueque, se reúnen en el llamado País de las Manzanas con el cacique Sayhueque. Allí los espera otro mítico guerrero de origen mapuche, Calfulcurá, quien los invita a sumarse a la ofensiva que piensa lanzar contra la estratégica ciudad de Bahía Blanca. Ni Casimiro ni Sayhueque se pliegan a la iniciativa. Temen que la precaria estabilidad que les ofrece el gobierno argentino con sus dádivas se desmorone. La división de los jefes originarios sería decisiva para la suerte de los pueblos australes. Calfulcurá seguirá adelante con su plan. 5.000 lanceros lo respaldan y sus incursiones en las principales poblaciones de la provincia de Buenos Aires causan terror y producen estrepitosas derrotas en el ejército argentino. La batalla decisiva se produce el 5 de marzo de 1872. Calfulcurá comanda 3.500 guerreros. Frente a él, el ejército argentino planta su artillería con el apoyo de cerca de 1.000 indios aliados. Calfulcurá es derrotado y se refugia en las Salinas Grandes hasta su muerte al año siguiente. Con él se entierran sus principales atributos de mando y algunas provisiones para el viaje final. Su tumba fue profanada tiempo después
y sus restos fueron a parar al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Sayhueque, el líder del país de las manzanas, se arrepentirá tardíamente de sus acuerdos con el gobierno argentino y, cansado de los incumplimientos, se alza en armas. Es vencido en 1885. En enero de 1885 es el último de los grandes caciques que se entrega finalmente con su gente, ya porque ha tenido que abandonar su lugar, se entregan prácticamente por hambre, por imposibilidad de mantenerse, en Junín de los Andes. En 1904, un grupo de tehuelches es expuesto al público en el pabellón argentino durante la Feria Internacional de St. Louis, en Luisiana. Los tehuelches participantes han sido identificados como Colojo, su hija Lorenza, Aguaic, Mulato, Sinchel y Casimiro. Este fue el último acto público de Casimiro Biguá. A su regreso, su rastro se pierde, sin que se tengan noticias de su paradero. En 1883, Orqueque es apresado sin motivo alguno en las inmediaciones de Bahía Blanca. Junto a 50 de sus hombres, es tomado prisionero con sus perros y caballos. Lejos de las pampas y de los suyos, vivirá un breve tour de exhibición ante la aristocrática sociedad porteña. Cuando se conoce la noticia, en Buenos Aires se arma cierto revuelo. Incluso hay diarios que reconocen que esto es una barbaridad, porque este hombre ha sido un aliado, jamás ha estado en ninguna guerra contra los criollos, y entonces queda en un estatus un tanto ambiguo, porque tampoco lo mandan inmediatamente a la Patagonia, pero lo agasajan. Lo invitan al Colón a escuchar ópera, se hace una función de circo especial para él, lo comentan los diarios, en muchos casos como una curiosidad, qué cara puso este indio viendo estas cosas. Pero Orqueque repentinamente se contagia una neumonía y se muere de manera fulminante. Orqueque terminaría sus días en un hospital militar aquejado por una enfermedad pulmonar. Ya nunca volvería a sentir el viento indómito de la Patagonia. Como él, uno tras otro los miembros de su raza fueron desapareciendo, trabajando como peones en las estancias, víctimas de grescas y borracheras, o asesinados por hacendados, científicos y funcionarios. Las aldeas de Gangán y Blancuntre son uno de los últimos refugios de los tehuelches. Su idioma se ha perdido casi definitivamente y solo subsisten algunos vocablos aislados. A medida que fueron desaparecidos por la civilización, muchos de sus sobrevivientes se fueron asimilando al pueblo mapuche. Lo poco que queda de su tiempo está confinado a un breve paisaje donde la sociedad supone que su duelo no les duele. Los pueblos simples simplemente sobraban en el mapa del Nuevo Mundo. Podríamos pensar que no quisieron abandonar su forma de vida o que no pudieron estar a la altura de lo que la realidad les impuso. Su simpleza no fue suficiente para encantar al hombre civilizado, que en ese entonces estaba demasiado atrasado como para entender su igualitaria forma de agrupación. Algunas de sus conquistas pueden parecer menores. Sin embargo, en los tiempos en que vivieron en libertad,
la mujer estaba ya integrada al circuito productivo y de subsistencia. La propiedad poseía un carácter comunitario y las jornadas laborales reservaban un espacio para el desarrollo espiritual de las personas. En el presente vamos detrás de esas pequeñas conquistas que los pueblos del sur ya habían obtenido, pero que solo fueron identificadas como desorganización, desidia, flaqueza, inmoralidad y salvajismo. A partir de estas presunciones, se consideró que su tiempo había terminado. Sobre su aparente precariedad se negó su condición de humanidad. Sobre su simplicidad se estableció su necesaria prescindencia. Al día de hoy, todos sabemos que para acabar con una cultura, alcanza con una simple excusa. A veces la barbarie solo puede notarse en los pequeños gestos.